¿Qué tal, mis queridos amigos gamers? Chicos, en el día de hoy les voy a mostrar los cambios que hay en el nuevo evento, que es un eventazo. Les voy a explicar a detalle para que ustedes sepan cómo funciona el nuevo robo de banco. Sin más, vamos con el video. ¡Let's go! Listo, chicos, lo primero que quiero mostrarles es que el nuevo modo de capturar estas bases cambia, es decir, más que todo el tiempo, ya que les voy a mostrar en este momento. Aquí anteriormente se demoraba alrededor de 15 segundos, ahora se está demorando 29 segundos, tiempo que alargaron, ya que anteriormente eran solamente 15 segundos, era más corto. Entonces quería mostrarles este primer cambio, listo, para que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a capturar fortalezas. Principalmente el tiempo es lo único que cambió. Y ahora a lo que más nos interesa, vamos con toda la guía acerca del nuevo evento del banco. Listo, chicos, entonces mire, para este evento la ubicación que ustedes van a ver de este banco va a ser hacia la parte central del mapa. Cuando ustedes vean la caja fuerte, que es el icono que uno puede ver desde cualquier lado, la vean en color rojo, significa que tiene un cooldown. Ese cooldown es de 15 minutos. ¿Listo? Ya les voy a mostrar cómo se ve. Mientras tanto les voy a explicar. Voy a robar el banco para que ustedes vean y les explico unos temas de tiempo. En este momento que está así en rojo, aprovecho para decirles lo siguiente. Acá va a haber una puerta. No es necesario romperla. El que quiere pues la rompe. Si solo tienen vehículos de tierra pueden romper esta puerta con un par de misiles y pasan. Cuando ustedes lleguen aquí, lo primero que les voy a explicar es lo siguiente. Aquí va a haber una C4. Cuando ustedes pasen esta puerta, automáticamente se va a deshabilitar el daño entre jugadores, es decir, pueden robar varios jugadores al mismo tiempo y después pasando esta puerta nadie les puede hacer daño, ni ustedes pueden hacer daño a ningún jugador. Lo que hay después de esta puerta es bastantes soldados del banco, es decir, parte del evento, que van a atacarlos a ustedes. Ustedes solamente tienen que tratar de limpiar. Ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo. Van a tener exactamente 8 minutos para hacer este robo. Listo, son exactamente 8 minutos y dentro de esos 8 minutos, cuando ustedes suban a la bóveda, les voy a mostrar otro tiempo que también tendrán que esperar y luego de eso ya sí podrán empezar a tomar nuestro apreciado botín. Para hacer este evento no se hace solamente con el dinero que uno tome del banco, importantísimo eso. Ustedes pueden ir a robar otras bases, es decir, raidear otros jugadores y les va a ir sumando para este evento. ¿Qué ventaja les da este soldado? En este momento pues yo ya terminé y la ventaja de este soldado es que cuando ustedes roben otra base, él va a robar, ayudarles a robar mucho más rápido que los otros soldados. Entonces esas, digamos que tiene un buff de velocidad de robo de las cajas fuertes o cuando ustedes bajen a robar las bóvedas de otro jugador. Eso es lo primero que quiero decirles antes de empezar aquí a robar. De pronto si se escuchan los disparos un poco altos y demás, pido disculpas porque a pesar de que yo baje acá un poco el sonido, pues pueda que se llegue a escuchar. Ya les voy a mostrar cómo exactamente se vería, listo, para que ustedes sepan cómo hacerlo. Lo pueden hacer con amigos. También para terminar el evento rápido les puedo hacer la siguiente recomendación, que es róbense entre jugadores, es decir, vayan con 4 amigos, únanse y digan, venga, yo lo raideo a usted y usted raidéeme a mí, así los dos van a ganar. Igualmente yo he comprobado personalmente, no sé, pues digo, hay algunos jugadores que puedan diferir de mi opinión, pero yo he probado y cuando a mí me han raideado no me baja el dinero, más es como un tema de uno querer defender su base, pero que les cuenten a uno dinero a mí no me ha pasado. O sea, no me han descontado y estoy hablando a la fecha actual de abril de 2023. Chicos, eso es, y ya les muestro apenas empecemos el raideo o robo del banco. Listo, chicos, abajo me salió un aviso de que ya está el banco disponible para raidear y en este momento ya la tenemos de color verde. Listo, entonces aquí lo primero que yo tengo que hacer es bajarme de mi avión, pongo aquí o planto mi C4 si los soldados me dejan y alisto mi arma y empiezo a entrar. Tengo 8 minutos exactamente. Listo, como se dan cuenta, aquí ya tenemos que empezar a luchar. 8 minutos que van contando el reloj. Vamos a matar a los guardias para que nos den paso hasta aquí, esta parte central, donde vamos a presionar activar el elevador y vamos a romper aquí la alarma. Listo, vamos a ir hacia el elevador, vamos a entrar. Al presionar la letra E, yo he visto jugadores que entran por acá, pero ya les voy a decir una mejor forma de hacerlo.
por la mitad es la peor forma que yo considero de entrar acá. Es mucho más fácil entrar por los laterales. Simplemente ustedes ven este parkour, pasan y ya. O sea, esto es súper fácil. Aquí cogen esto que les puede dar un poquito más de dinero. Total son 45.000 que ya fuera de la bóveda. Y súper importante, activar aquí esta parte. Cuando ustedes activen acá, van a tener que esperar 3 minutos en los cuales ustedes van a tener que defenderse. ¿De qué? De los guardias que van apareciendo por todo ese tiempo. ¿Listo? Todos esos 3 minutos van a estar apareciendo guardias que ustedes van a tener que matar y defenderse. ¿Listo? En este momento hay la posibilidad que vengan otros jugadores porque todavía pueden entrar otros jugadores, todavía hay tiempo. Y el botín que está aquí adentro se va a repartir entre todas las personas que recogen, es decir, la idea es que entre más rápido recojamos, muchísimo mejor. También como otro tip, esto yo lo he dejado porque de alguna manera quisiera que el botín tenerlo yo, entonces así le dificulta a otros jugadores que puedan pasar porque no los puedo matar, no les puedo hacer daño y así si nadie más pasa pues todo el botín sería mío, ¿listo? Pero si ustedes tienen amigos con los que están haciendo el evento, rompen aquí y los láser desaparecen para que sus amigos suban el ascensor y pasen derecho, ¿listo? En este momento también estoy teniendo algo de suerte porque al parecer no hay nadie más que quiera robar. Solo quedan 40 segundos, 38. También quiero aclararles que este soldado del evento nos ayuda a robar más rápido en bases. ¿Listo? Cuando estemos aquí, ninguno de los soldados va a robar, solo nosotros somos los únicos que podemos tomar el botín que está ahí adentro. Solo nosotros, ¿listo? Listo, chicos, vamos a entrar. Aquí van a aparecer varios, mira, van a aparecer varios tumultos de dinero, por decirlo de alguna manera, y van a aparecer esas cajas que ustedes ven de color verde. Afortunadamente esta vez no hay más jugadores, entonces recomendación, cojan primero el dinero. ¿Por qué el dinero? Porque tanto las cajas como cada vez que spawnemos la letra E acá nos va a dar 15.000 de dinero. ¿Listo? Entonces les recomiendo siempre cojan primero el dinero, ¿listo? Ya que el dinero se recoge más rápido. Si van a recoger una caja de esas, se va a tardar más tiempo en tomarla y les va a dar la misma cantidad, entonces no vale la pena. Lo último que recojan es esas cajas, ¿listo? Aquí también pueden destruir la alarma. Y acá continuamos. Lo que yo suelo hacer principalmente es coger dinero máximo hasta que queden 30 segundos. ¿Por qué? Porque si no va a salir un humo verde que nos va a matar y vamos a perder todo lo que hicimos acá. ¿Listo? Si se quedan más tiempo es bajo su riesgo y pueden morir, ¿vale? Para que ustedes reciban el botín solo tienen que salir, ¿vale? O sea, hasta la puerta. Pasen la puerta y el dinero o el botín ya es de ustedes. Pero es súper importante que hagan lo que les digo. Máximo 30 segundos para que puedan escapar. Si tienen botiquín también pueden llevar, eso les puede ayudar también por si están bajos de vida. Bueno chicos, no sé si alcance a llegar a los 500.000. Vamos a intentarlo. Creo que sí vamos a llegar a los 500.000. Ya nos queda poco tiempo.
tener que correr. Nos queda poco tiempo y tenemos, en este caso tenemos que destruir los láser rápido. Listo chicos, para irnos bien de tiempo vamos a recoger este y nos vamos. Listo chicos, vámonos. Listo, corremos hacia el ascensor. Uy, me bajaron la vida. Matamos a los guardias rápido. Tenemos 15 segundos para salir antes de que el humo verde. 9, 8, 7, 9. Chicos, lamentablemente tuve un fallo, no creo que haya sido por mi internet, creo que fue más por el tema del servidor, pero bueno, ahí quería mostrarles que sí se puede, si estamos solos, podemos sacar fácilmente más de 500.000, 550.000 que alcanzaba a sacar y preciso pasó algo en el servidor. Entonces pues bueno, les voy a volver a mostrar el pedacito ya cuando voy saliendo, como para no dejarlos ahí como pendientes con eso y que ustedes vean cómo le aparece a uno o cómo es cuando uno sale de ahí. Listo, entonces ya les muestro ese pedacito y vamos. Chicos, también los quiero invitar a que se suscriban, le den clic a la campanita y comenten acerca de qué les ha parecido esta nueva actualización de Militarity, con qué les ha parecido este nuevo evento de robar bancos, ya que pues en mi perspectiva me ha parecido súper bueno. Es algo nuevo y es algo que en el momento la verdad es bastante divertido. Entonces quisiera ver sus comentarios, quisiera que comentaran y expresaran su opinión acerca de este nuevo evento. Listo chicos, aquí estoy de nuevo haciendo el robo al banco. Espero que no tenga tan mala suerte como yo, que preciso se caiga el server o haya un fallo de conexión mientras ustedes están robando. Pero bueno, ya ahorita entonces les muestro cuando salga del banco cómo les aparece. ¿Listo? Listo chicos, como ven empieza a haber un humo y morí. Listo chicos, alcancé a recoger el botín, alcancé a pasar un poquito en la puerta, tuve algo de suerte. Entonces como ustedes ven ahí salía un humo. What the fuck, casi me muero ahí, pero pues quería alcanzar a mostrar esta parte. Alcancé a salir, fue un poco complicado, pero pues bueno, lo logramos. Entonces ya ustedes vieron más o menos cómo es. Espero que les haya servido el video. Si tienen preguntas no olviden dejarlas en los comentarios. Y chicos, no siendo más, hasta la próxima, let's go.